Bien, de regreso con todo este contenido que hemos diseñado en el día de hoy. Recuerden que prometíamos que íbamos a tener pues una fuerte presencia de los dominicanos, de la diáspora dominicana, vía Zoom también, como lo hicimos ayer con el congresista Adriano Espaillat. En esta oportunidad vamos a hablar con un activista comunitario, que eso es mucho decir, ¿no? Cuando tú te dan ese título, ¿no? O adquiere o logra ese título de activista en los Estados Unidos, un fuerte compromiso. Luis Tejada está con nosotros y ¿qué tal si vemos su perfil, verdad? Vemos su perfil para conocerlo más. Ok, entonces Luis ya dio parte de su perfil. Luis, el trabajo que realiza en, ¿cómo se llama? Fundación Hermanas Mirabal es una plataforma que busca mantener pues el contacto con los dominicanos que residen en Estados Unidos con los de aquí. Bueno, en sí el Centro Comunitario y Cultural Hermanas Mirabal es una organización que yo fundé a principios del año 2000-2001 con el objetivo de darle salida a la problemática de los dominicanos y mantener el contacto con la República Dominicana, sobre todo lo que tiene que ver con la herencia de las hermanas Mirabal en la lucha social, no importa dónde estemos. Y allá, lógicamente, la lucha de los inmigrantes, como todos los inmigrantes alrededor del mundo, siempre buscamos acomodar el inmigrante, pero sobre todo mejorar la calidad de vida. Y en este caso, pues nosotros veíamos en ese momento, en los años 90, la necesidad de organizar a los dominicanos, educarlos en lo que son sus derechos con respecto a las leyes norteamericanas y darle una voz frente a los abusos de los caseros, sobre todo en la zona de Washington Heights, donde se reside la mayoría de los dominicanos Una desde que pregunta comenzamos a que tal emigrar. vez nos pueda ayudar a contextualizar con una experiencia de prácticamente 2 décadas a través de su fundación, de manera que ya tiene organizado un esquema de los principales escollos con los que se ven enfrentados los dominicanos que emigran hacia los Estados Unidos. En esa valoración de la experiencia que tiene usted con 2 décadas en los Estados Unidos, con su fundación, porque obviamente tiene Sí. más tiempo residiendo en los Estados Unidos, ¿qué ha podido apreciar que se presenta como un problema reincidente para que los dominicanos puedan formalizar su estatus? ¿Cuál sería tal vez la principal piedra de tropiezo para poder lograrlo? Bueno, en asuntos de migración no sería un problema porque la mayoría de los dominicanos llegamos a los Estados Unidos con visa. Visa Y de turista. visa de turismo o residencia. Son muy pocos los casos con relación a la inmigración ilegal. Bueno, es ilegal si se queda posterior al plazo que le otorga la visa de Sí, paseo o turismo. pero no es el mismo problema que tienen los suramericanos, los mexicanos que entran por la frontera. Más bien en el asunto de migración son para las personas que sí se quedaron, que tienen problemas legales con la justicia por alguna situación, pero no es un caso que se puede considerar de, de importancia como los suramericanos. El problema básico de los dominicanos en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, es cómo adaptarnos y entender que es un espacio donde nosotros producimos, nosotros tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, y necesitamos ganar los espacios políticos. Los espacios políticos en términos de representación, tanto local, como estatal como federal. Ya tenemos un congresista, el congresista Adriano Espaillat, teníamos una senadora, la perdimos, no tenemos un senador a nivel estatal, y tenemos simplemente que 2 asambleístas y 2 concejales en la ciudad de Nueva York. O sea, ¿qué significa esto con relación al número de dominicanos en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, donde somos la minoría, mayoría, frente a los afroamericanos, a los puertorriqueños y a otras nacionalidades? Yo digo, ¿y cómo es posible que de 51 concejales solamente tengamos 2 concejales en el Consejo Municipal? Cuando somos la minoría mayoría. ¿Cómo es posible que solamente tengamos 2 asambleístas en el Estado? Ya no tenemos el senador, tengamos solamente un congresista, o sea, nosotros necesitamos más poder. Y eso es un problema no solamente a nivel de que no nos ayudamos unos con otros en términos de unidad, sino que la propia población dominicana no participa en la política local a nivel de votación. O
O sea, estamos más inclinados a darle seguimiento a las elecciones dominicanas, lo cual es bueno, es importante porque nos mantiene apegados con lo que es la nostalgia, ¿no? Del regreso, mi país. Y es una gran incidencia, casi un 10% de la votación se decide con el voto exterior. Pero no solamente eso, sino también los aportes económicos que hacemos a Por supuesto, la nación. las remesas han estado punteras. Más ahora después del estímulo, ¿no? No, y en medio de la misma crisis pandémica, Sí, sí. no solo que no se han detenido, sino que se han incrementado, Se ha de manera que la porque ayuda que están recibiendo los dominicanos es un mucha hecho. gente recibió más ayuda ahora que lo Sí. que gana de salario. Lo que es un problema que se va a agravar después de enero, cuando ya no haya estímulo, cuando ya los beneficios de desempleo comiencen a descender. Porque y va a sobre incrementarse todo, otra vez el factor del empleo, porque hay que salir del rezago que ha dejado esta pandemia. y la pérdida de empleo y la pérdida de los negocios. Algo Sí. que yo trataba tras la cámara es, nosotros los dominicanos en Nueva York sobre todo, tenemos el mayor número de pequeños negocios en términos de población. O sea, de los 80% y algo de los dueños de los pequeños negocios en la ciudad de Nueva York, nosotros somos más o menos como el 68%, los dominicanos. Y eso es mucho decir. Y estamos perdiendo esa fuente económica porque no existe leyes que puedan regular las relaciones entre el casero y el inquilino, que es el pequeño comerciante. Proveemos de 8 a 11 empleos por pequeños negocios, un promedio, lo que significa que estamos proveyendo la mayor cantidad de trabajo en nuestras poblaciones residentes en los diferentes condados, en los diferentes barrios de la ciudad, y estamos perdiendo eso. Eso significa que no solamente vamos a perder el ingreso para pagar la renta, lo que podría producir desempleo, lo que podría producir desalojos o familias que se tendrían que ir a vivir hacinadas con otras familias, sino también los ingresos para enviarlo a la República Dominicana. Luis, perdona que te interrumpa. La pregunta que te hizo la compañera Karina Sánchez Campos es lo siguiente. La migración del 60, la migración del 70, hay una característica totalmente del ingreso, a la del 1980. La del 1980, dicen los estudios más serios, con los cuales yo me he topado, dicen que se utilizaban varias vías fraudulentas para llegar a los Estados Unidos. Por Yola, Puerto Rico, frontera mexicana, con duplicidad de documentos, falsedad de documentos. Eso es más o menos lo que yo interpreté de la pregunta. La migración de los 90, del 2000, ya es una migración que puede entrar con una visa de turismo o una visa de trabajo de 5 años especializada y luego perdía el estatus de visitante. Eso ha cambiado. Totalmente. Totalmente. Sí, completamente. Y una segunda pregunta que te tengo, siento que diste una información pesimista para ser un activista comunitario. Para el día 3 de noviembre del 2020 van a surgir, o se queda Donald Trump o surge un presidente demócrata. Entonces los gobiernos demócratas y el republicano están compelidos a expandir los programas sociales porque la pandemia así lo obliga. Entonces, ahora que tú recibes $1,000 de ayuda, ya van 2,000, ¿verdad? Se han hecho 2 entregas en la administración Trump. Yo creo que eso debe continuar si es Trump y se debe ampliar, porque las proyecciones de la CEPAL es que la crisis no termine en el 21, quizás a mediados del 22. Definitivamente el gobierno norteamericano, cualquiera que quede como presidente a partir del 1 de noviembre, pero sobre todo después de enero, cuando se reinstale el gobierno, debe darle seguimiento a la crisis porque lamentablemente la mayoría, por ejemplo, de los negocios en la ciudad de Nueva York han cerrado. Está prácticamente la economía paralizada. Nueva York recibe, hablo de Nueva York porque vengo de Nueva York, ¿no? Recibe aproximadamente de 6 a 7 millones de turistas toda la semana. O sea, estamos hablando de casi 70 millones de turistas en el año y ahora mismo usted camina por cualquiera de las calles del downtown de Manhattan y usted no ve los turistas, usted simplemente ve neoyorquinos caminando y todas las tiendas están cerradas, los teatros están cerrados, todas las actividades sociales están cerradas, los conciertos. O sea, Nueva York es un desierto, Nueva York es una ciudad fantasma y estamos hablando de que la cantidad de trabajadores
que estaban desenvolviéndose en esos trabajos han perdido esos ingresos. ¿Hasta cuándo y cómo el Estado va a seguir manteniendo esta situación de desesperación de la clase trabajadora? Tenemos un problema, por ejemplo, la falta en medio de la pandemia, 5 meses que la gente no pudo pagar sus alquileres. El Estado ha estado prorrogando la decisión del desalojo, pero nosotros que estamos trabajando con los inquilinos nos damos cuenta que nuestra gente, por ejemplo, no recibió ese beneficio. Primero porque la manera como se establecieron los métodos para aplicar o para solicitar esos beneficios no se hicieron en español. Nuestra gente no tiene esa accesibilidad a través del internet en inglés para hacer, o sea, un montón de dificultades. ¿Y de qué forma podría colaborar su fundación, que ya tiene 2 décadas trabajando con los dominicanos en Nueva York, para poder entonces regularizar esa situación que implica tantas problemáticas para los dominicanos en Nueva York? No solamente es la fundación, debe ser el concurso de mucha gente, sobre todo los oficiales electos. Nosotros necesitamos una mayor representación política que exija a los niveles más altos en lo que es el escenario político, concejales, senadores, asambleístas, federales, el gobierno bueno, pero esa federal. gran escala, pero me refiero en términos de lo que usted puede hacer ahora mismo en este Bueno, contexto, con la pandemia en las manos. Lo que hemos estado haciendo, sobre todo en medio de la pandemia, es orientando a la gente cuáles son sus derechos. Nosotros pues, llenamos cientos de solicitudes por beneficios no solamente a los inquilinos, sino también a los comerciantes, porque el estímulo para los comerciantes no llegó como debió llegar para preservar esos ingresos y los negocios, que bastante son muy elevados para los niveles de venta que tienen nuestros pequeños comerciantes. Estamos perdiendo la capacidad de generar recursos para mantener nuestra comunidad en una calidad de vida. Luis. No solamente en la vivienda, sino también en los... Luis, un abrazo, qué bueno que estás con nosotros. Quiero hacerte una pregunta. Pienso en este momento en Alto Manhattan, San Nicolás, la cantidad de dominicanos y dominicanas con sus negocios en los alrededores, la cantidad de latinos cruzando por allí, comprando cosas, entrando a los pequeños negocios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo esto impacta directamente a la diáspora dominicana? ¿Y cómo entiendes tú que impacta esto también para las remesas que regularmente ellos envían y cómo eso choca a los dominicanos aquí? Porque tú estás aquí, estás conociendo la realidad de lo que estamos viviendo nosotros. Cuéntanos. Sí, decía que el hecho de que los pequeños comerciantes, donde nosotros somos la mayoría en Nueva York, se están cerrando. O sea, en el medio de la pandemia, más de 35,000 negocios no pudieron abrir. Se espera que en la segunda fase de la pandemia, el hecho de que no ha recibido los estímulos para mantenerse flotando por la falta de producción, va a aumentar quizás a un 72, un 75% el cierre de esos pequeños negocios. Si calculamos, podríamos decir que entre 120 a 300,000 trabajos se van a perder, que son la mayoría son de nuestra gente. Esto implica que mucha gente de esas no reciben no van a seguir recibiendo los estímulos del gobierno si no lo ofrece, y tampoco es suficiente el desempleo. Si no pueden pagar su renta a nivel local, tampoco van a aumentar los ingresos a nivel de las remesas, lo cual las familias aquí van a sufrir, pero también el gobierno va a dejar de percibir unos fondos muy importantes para el desarrollo de la nación, porque estamos hablando de 7,000, 8,000, 10,000 millones de dólares. Una parte, no todo viene de Nueva York, pero una parte muy importante. La diáspora es muy importante en términos de ofrecerle al gobierno dominicano y a las familias aquí residentes esos ingresos que son necesarios para mantenernos, ¿no? O sea, prácticamente yo veo, y la cuestión del pesimismo, es que el pesimismo es en base a una cuestión real. O sea, ¿qué va a pasar en enero? Si gana Trump, pero va a dar el Luis, estímulo. Permíteme que te interrumpa. Tengo una pregunta que nos formularon. ¿Qué expectativa de los dominicanos tienen en Nueva York con las próximas elecciones del martes 3? ¿Qué esperan los latinos y además dominicanos en general? ¿Qué esperan ustedes a partir del próximo martes? Bueno, Nueva York es un estado demócrata.
definitivamente. Las filas en las elecciones comenzaron por adelantado el sábado pasado, y el 24, y las filas para mí es una sorpresa, porque con los años que tengo allá no había visto, después que se implementó sobre todo el votar por adelantado, tanta gente, sobre todo en enero, en junio pasado, perdón. Nosotros tuvimos unas elecciones primarias adelantadas y pasamos todo el día quizás recibiendo 1 o 2 personas para ir al centro de votación, en centros específicos de votación. Pero después del sábado, la fila es en la zona de San Nicolás, 168, y increíble. El hijo mío me dice, papi, mira lo que está pasando aquí. Digo, oh my God, pero esto es... O sea, la gente está dispuesta a salir a votar para sacar a Donald Trump. No, y eso es bueno porque en las elecciones locales el dominicano sobre todo no es muy dado a salir a votar. Luis, de la misma manera, hay mucha gente dispuesta a salir a votar a favor de Donald Trump. Vamos a estar claros. Definitivamente. Porque esto está muy parejo, no se sabe dónde está el dinero, no se sabe quién realmente va a ganar las próximas elecciones el martes. El martes 3. El martes 3. Sí. Martes 3 de noviembre. Eso todavía no se tiene realmente claro. Yo quisiera saber, desde tu punto de vista, si hay un cambio de gobierno en términos económicos, ¿cómo crees que cambiarían las cosas? ¿Se mantendrían igual los latinos? ¿Cuál sería el rumbo, el camino que se tomaría? Porque son formas de manejar la economía de forma diferente, lo de los republicanos y los demócratas. El latinoamericano, y en especial el dominicano, si hay un cambio de estructura económica, ¿cómo sería impactado positiva o negativamente desde tu punto de vista? Mira, yo no porque sea demócrata o porque sea, yo pienso que el hecho de que nuestra participación política, si no tenemos las posiciones políticas que nos una a nosotros como latinos, no podemos exigir. Nosotros tenemos que mantener esa unidad como la tienen los judíos, como la tienen otras etnias. Nosotros tenemos que aspirar a posiciones políticas y en esa medida en que nosotros aspiremos a esas posiciones políticas y consigamos posiciones políticas, pero sobre todo, si la gente no vota, los recursos no llegan. Porque quien gana dice, usted no vota, usted no tiene importancia. Si nosotros decidimos quién va a ser el próximo presidente, porque se va a notar, se va a ver en los resultados que la población latina votó masivamente, se nos va a tomar más en cuenta y vendrán más recursos económicos a nuestras comunidades. Si la gente no sale a votar de esa manera, así mismo nos tratan en términos de recursos económicos. Cualquiera de los dos que sea, porque todos los políticos buscan esa afluencia de votos. En la medida en que tú votas masivamente, pues en esa medida te toman en cuenta para llevar los recursos. Bueno, en educación, la salud, ¿no? Usted mismo lo plantea. No está en contra de las medidas económicas que ha implementado el actual gobierno de Donald Trump, sino que su anhelo es que se mantenga, más allá de un periodo evidentemente crítico de la pandemia, que es el actual que estamos padeciendo. Y no solo los Estados Unidos, República Dominicana, el resto del mundo tiene al mundo de rodillas, una crisis sanitaria que ha degenerado en una mayor económica, que es lo que todos tratamos de alguna u otra manera sortear con medidas o políticas que tengan gran alcance. Ahora bien, con respecto a las elecciones, a unos días ya, ciertamente las encuestas lucen bastante polarizadas, aunque hay una tendencia marcada precisamente por las políticas de alivio económico implementadas por Donald Trump. A su parecer, de acuerdo a la experiencia vivida, ¿qué entiende usted que podría ajustarse o reajustarse para que esa ayuda verdaderamente impacte a los sectores que usted representa? Porque tengo entendido que sí están recibiéndola, pero ¿qué le hace falta en sus palabras de acuerdo a la experiencia? Es un juego político. Donald Trump está jugando, como decimos aquí, a las escondidas. O sea, no te doy el estímulo, si yo gano te lo doy, si no gano no te lo doy. Pero lo está dando actualmente y no ha ganado. Bueno, lo de ganar o no ganar, eso depende de cómo se comporte el votante. Mira, las elecciones norteamericanas, sobre todo la democracia americana, no es nuestra democracia dominicana. Tú sabes que allá se trabaja con los delegados y hay estados que son clave. O sea, ¿dónde se está trabajando ahora? Básicamente en el estado de Filadelfia, ¿verdad? Pensilvania, en el estado de Florida, Wisconsin. O sea, hay 4 estados que son
básicamente lo que van a definir las elecciones. Al día de ayer, John Biden tenía ya aproximadamente de un 5 a un 7 a un 10% en esos estados, según las encuestas locales. De ventajas. En esos estados claves. Si se mantiene eso, es posible que Donald Trump no gane las elecciones. Y sucedió con Al Gore, sucedió y ha sucedido varias veces en la historia norteamericana, y sucedió contra Abraham Lincoln en 1860, donde se dio una disputa entre en el norte y el sur, porque Abraham Lincoln ganó las elecciones y entonces, bueno, por asunto de la esclavitud se produjo una guerra civil. Citada erróneamente por Kamala Harris en el primer y único debate vicepresidencial. Entonces se va a decidir en esos 4 estados. El resto de la nación, en Estados Unidos no importa el voto popular, ¿no? Lo que importa son esos votos de delegados. Y ahí es que está la situación. O sea, ¿cómo nosotros hacemos que esos estados se inclinen demócratas? De no ser así y de no darse una diferencia marcada entre ambos candidatos, podría producirse, es mi punto de vista, una situación de emergencia a partir del día 3, porque podrían declararse ilegales o con vicios las elecciones en esos estados, y podría llevarse entonces la decisión de quién sería o no el presidente a la Suprema Corte. Por eso proponen la misma que fue parte de la comisión cuando Al Gore contra Bush en Florida, que fue la actual nombrada jueza conservadora a la Suprema Corte, que fue parte de ese equipo que impuso en la Florida un reconteo de los votos para dar el triunfo a George Bush, y luego le quitaron las elecciones a Al Gore, pese a que tenía la mayoría de los votantes populares. Pero Luis, Bush era republicano, perdóname, Karina. No, Al Gore. Perdón. Sí, pero ella era en republicana. La competencia, sí, pero no es una vinculación partidaria lo que tiene Amy Coney Barrett, sino de principios cristianos, porque no ha estado afiliada a ese partido en cuestión. Bueno, no necesariamente tiene que estar afiliada, puede estar afiliada a través de su práctica. Igual que hay muchas personas pro vida que no tienen ninguna vinculación religiosa. Yo soy pro vida, yo lo digo públicamente. Yo no soy pro aborto, y a mí el periodista que me pregunte qué tú piensas del aborto, si tu madre no te hubiese abortado, no me estuviera haciendo la pregunta. Sí. Yo soy un hombre cristiano y todo eso, aunque Joe Biden es pro aborto, abiertamente hasta los 9 meses. Yo soy cursillista, pero en términos de práctica, yo soy un hombre cristiano, pero en términos prácticos, ¿a quién beneficia en términos políticos y económicos sectores que levantan un discurso y en la práctica hacen otra cosa? Luis Tejada, como activista que eres en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en la ciudad de Nueva York, quiero que hablemos o que nos cuentes cuáles son las expectativas de los latinoamericanos con miras a las próximas elecciones, pero en especial los dominicanos, esa diáspora, esos que viven trabajando, que viven enviando remesas. ¿Cuáles son las expectativas que ellos tienen o que ustedes tienen porque vives en la ciudad de Nueva York con relación a las próximas elecciones? Bueno, el candidato Joe Biden se ha comprometido, no vamos a decir los dominicanos, pero sobre todo la parte que tiene que ver con los dreamers, los soñadores, que va a solucionar ese problema. Estamos hablando de 11 millones de habitantes que residen y trabajan y han crecido en Estados Unidos y aportan bastante a la economía. En términos de los dominicanos, no solamente la política local, sino debe ser a través de los recursos que vienen del gobierno federal, y tenemos ahí al congresista Diana Espaillá, que ha estado mano a mano con el candidato Joe Biden, y imagino que ese esfuerzo que se está haciendo con la comunidad dominicana, que se ha movilizado, que ha hecho caravana, que ha participado en las llamadas telefónicas, que se ha ido a Filadelfia, a los diferentes estados, a promover la candidatura de Joe Biden para doblar lo que es el voto en esos estados importantes, se debe tomar en cuenta si el vicepresidente Joe Biden gana las elecciones. Luis, ya finalizamos la entrevista de la conversación contigo, bastante interesante, tiene una cara bastante agradable, por lo menos a mí me genera en esta hora de la mañana una satisfacción muy particular. Quisiera preguntarte, y que sea breve, 2 preguntas te tengo para finalizar. Si alguien, una familia acaba de llegar en medio de pandemia de Dominicana hacia Estados Unidos y necesita climatizarse, ¿cómo tienes contacto con
la ONG que tú manejas allá para conocer las leyes, el idioma, instruirlo, dónde quedan las escuelas, los centros comunitarios, las ayudas, todo esto? Muy interesante la pregunta porque por años hemos venido haciendo eso desde los años 90, podríamos decir. Nosotros estamos ubicados en Manhattan, en el 618 West de la calle 142, entre Broadway y Riverside, eso es West Harlem, pero damos los servicios a todos los dominicanos y a todos los hispanos, incluyendo otras etnias a nivel de la ciudad, y pueden llamarnos al 212-234-3002. Nosotros tenemos mucha experiencia en términos de lo que son los derechos de los inquilinos, muchos programas importantes para la vivienda, en loterías, también tenemos los programas para educar a los inmigrantes con los niños de los derechos de los padres en las escuelas públicas. Y es importante cuando usted llega a una ciudad que usted está perdido. Ahí está el rostro de Luis. Se necesita una brújula y ahí están ustedes. Yo mi próximo viaje voy para donde. Y finalmente tengo una curiosidad. ¿Ya usted votó y su hijo lo hicieron por John Biden? ¿Ya ejercieron el derecho al voto? Ellos no han votado porque en el edificio Pero tú que sí yo lo vivo hiciste. tenemos el centro de votación abajo en el primer piso. Entonces Y tiene la ventaja de la cercanía. Yo regreso ¿Este fin de semana? Yo regreso este fin de semana y tempranito a las 6 de la mañana yo soy el primero que hago la fila. Entonces los viejitos que están ahí, usted tejada. Y hago el ejercicio de votar En breve tempranito. segundo, ¿ustedes ofrecen asistencia técnica a los bodegueros para que puedan implementar un sistema organizado en términos de finanzas? Porque sabemos que eso es un problema también. Sí, es un problema y nosotros no lo ofrecemos. Existen programas a través de la ciudad Que lo hacen de manera colectiva. que lo hacen colectiva, pero necesitamos más recursos, pero sobre todo necesitamos más integración de los propios comerciantes que se tienen que actualizar. Pero ahí tenemos a Radamés Rodríguez, que está bien articulado. No, ese es un líder, a través de la fundación, de la organización de bodegueros, Sí. y hay otra organización de bodegueros también, pero no solamente, también está la organización de las muchachas o de los dueños de salones, está la asociación de farmacéuticos también. Nosotros los dominicanos tenemos un nivel El sello de en todas partes. un nivel de influencia a nivel comercial increíble. Necesitamos, antes de irnos, si me permiten, tomar en cuenta lo siguiente, o sea, el hecho de que nuestros pequeños negocios se estén cerrando por abuso de los caseros en Nueva York es por varias razones. Primero, porque no hay una ley que los proteja a ellos, sino que toda la balanza y las decisiones las toma el dueño del edificio. De hace décadas. Sí, hay una ley pendiente, una propuesta de ley pendiente en el Consejo Municipal que se llama el Acta de Supervivencia de los Pequeños Negocios y los Trabajos, lo cual le da derecho a esos pequeños comerciantes a elegir 10, 12 o 15 años en la renovación de los contratos de alquiler, porque ahora mismo no existe esa regulación. Entonces, cuando un casero decide que le va a subir la renta de $5,000 a $25,000, $30,000. Si van al Tribunal de Vivienda, el juez dice, bueno, él tiene derecho porque nada te protege. Entonces esa ley está pendiente del Consejo Municipal. Pero también los pequeños negocios pagan los impuestos desde todo el edificio prácticamente al casero, lo que no es justo. ¿No entiende? O sea, hay que regular. Hay 29 concejales que están apoyando esa propuesta de ley que fue resometida por el concejal Idanis Rodríguez, y nosotros decimos, ¿por qué no la pasa el presidente del Consejo Municipal, Cory Johnson? ¿Es que es antiinmigrante o es que es antidominicano? Él es las dos cosas. Vamos a hablar esta semana con Idanis Rodríguez para que nos explique detalladamente cuál es el estatus de esa normativa que necesitan pues, los comerciantes, como decía Karina, bodegueros y saloneros, y de dueños de pequeños restaurantes y todo esto. De pequeños que inciden grandemente en la economía. Luis, gracias. Te visitaremos en nuestro próximo viaje allá como equipo de Esta Mañana RD. Conoceremos todos los programas que ustedes desarrollan pues en ese centro comunitario Hermanas Mirabal. Gracias. Gracias Buen a ustedes retorno. por permitir que los dominicanos entremos a través de la televisión a este país. Perfecto. Miren, brevísima la pausa. Era Luis Tejada, un dirigente activista comunitario de la República Dominicana, pero que incide más de 2 décadas residiendo, pues manejando esta institución. Es un inmigrante digno de que ustedes, los dominicanos de allá y de aquí, pues lo conozcan y lo valoren.